Cuando el cuerpo, la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Convertirme y sirvo en energía, aprender salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, y Team te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, y Team te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Buenas tardes, quienes habla Vitín Silva les da la bienvenida saludablemente. Este programa, que habla específicamente de la salud y que trata de entrar a tu casa, llevar el médico a tu casa y fundamentalmente darte consejos y conocimientos sobre lo que significa el cuidado de la salud. Hoy es algo medio raro, porque hoy tenemos dos profesionales que han tenido la gentileza de compartir con nosotros. Uno es de la ciudad de Concepción, el doctor José Ramos, que es médico y cirujano plástico, y el doctor Roberto Serrano Alcalá, que es expresidente, me enteré que es expresidente desde hace 3 meses de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, ¿no? Bueno, doctor, le damos la bienvenida, un gusto que esté con nosotros aquí acompañándonos saludablemente. Muchas gracias, realmente es un orgullo estar aquí y fundamentalmente a mí me queda como expresidente de la Sociedad Nacional de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora decir 2 cositas. La primera, que en general uno tiene el concepto de que la cirugía plástica es simplemente estética. Y acá hablamos de cirugía estética y reparadora, entonces, lo cual implica la atención del quemado, de la fractura de la cara, de los pacientes escarados y de un montón de otras patologías. Pero fundamentalmente, ahora tenemos el orgullo de tener al doctor José Ramos, que es el presidente del próximo congreso a realizarse la semana que viene. Del Congreso Nacional, que es el evento más importante del país seguro en la especialidad y uno de los más importantes y considerados a nivel internacional en la Federación Iberoamericana. Doctor. José, querido, la verdad es que, un orgullo, porque es algo que creo que siempre hemos esperado esta situación. ¿Me entendés? Que se está viendo el Congreso, que es algo muy importante, ¿no?, dentro de lo que significa la ciudad de Tucumán, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene una transmisión a todo el país y por qué no a Latinoamérica, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Es así, por suerte, a nivel provincial nunca se había dado una situación parecida a esta. Primero, que el doctor Roberto Serrano, que está considerado uno de los mejores cirujanos del mundo en lo que es cirugía maxilofacial, resulte ser el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, y en mi caso personal, que sea elegido a nivel nacional como presidente del Congreso Nacional. Y como decía el doctor Roberto, es un congreso que está considerado entre los mejores del mundo en lo que hace la especialidad, y viene gente de todo el mundo. Tenemos casi cerca de 90 invitados extranjeros, así que es un orgullo para toda la provincia que se dé eso. En 80 años que tiene la sociedad, 86 creo que tiene, así es, doctor, si no me equivoco, 86 años creo que tiene la Sociedad Nacional, es la primera vez en la historia que se da una situación de esta naturaleza, que se haga en la provincia de Tucumán y que el presidente sea un tucumano, que me tocó a mí por una cuestión de elección a nivel nacional, pero hay que recordar también que el doctor Serrano es tucumano y estuvo como máxima autoridad a nivel nacional. Sí, así que está bueno, tienen que aprovechar. Es un orgullo para nosotros porque ha sido elegido en todo el país
y entre todos los cirujanos plásticos del país, el doctor Ramos como presidente de este congreso. Para mí es un orgullo. Bueno, para mí también, que es mi amigo, y ahí estamos viendo la propaganda casualmente del congreso, ¿no? Sí. Son algunas de los disertantes, no se los puede poner a todos porque si no sería demasiado largo. Claro. Pero va a ser un congreso muy, muy importante en cuanto a últimas técnicas de cirugía plástica, estética, reparadora. Bueno, allí va también la parte quemada y demás. Así que es un modo de traer la actualización a nivel nacional e internacional a nuestra ciudad. Y que por suerte tenemos colegas que están muy bien capacitados y bueno, y de paso la gente conozca nuestra ciudad y nos visite. Y conozcan que en Tucumán también se hacen buenas cosas y hay profesionales de primer nivel internacional. Sí, la verdad, como decía el doctor recién, Roberto, es un orgullo. Y un orgullo para mí, como amigo tuyo, saber que verdaderamente estás considerado, mira, entre todos los cirujanos plásticos de Argentina que te hayan elegido, me parece un orgullo, ¿no? La verdad. Bueno, la verdad. sí, evidentemente que siempre hay gente que es mucho mejor que uno. Yo no me considero el mejor, tampoco el peor. Pero la idea es hacer por la especialidad, hacer para ayudar a la gente. Vos sabés que ayudamos mucha gente. Entonces el doctor Serrano también hace lo mismo. También está en la campaña solidaria que vamos a hacer ahora en La Mancha del Valle, en Santa María, acá en Concepción. También el doctor está colaborando, sí, está colaborando. Estamos haciendo las reuniones a nivel provincial con las autoridades para que den el ok, como para que cubran los materiales y a veces la internación ambulatoria de estos pacientes que queremos resolver algunas patologías que tienen y no tienen los recursos y a veces no se acercan al consultorio pensando en que son cosas inaccesibles. En realidad a veces ocurre esto que la gente no tiene y bueno, y tiene miedo de llegarse, así que bueno, las puertas están abiertas en el consultorio del doctor en San Miguel de Tucumán, en la calle Corrientes 6 o en el Sanatorio del Norte donde él se desempeña todos los días, así que bueno, estamos presos. Yo quiero comentar bueno, doctor, usted lo sabe, lo hace, pero a la audiencia de que pues, gracias al doctor Ramos pudimos operar gratis a Manelita. Estaba es muy humilde y bueno, nunca hubiera llegado a que tenía labio leporino y bueno, no solucionaste el problema, José. Bueno, en eso hay que darle fundamentalmente las gracias al doctor Oscar Abdala, que tuvo la gentileza de aceptarla dentro de los planes que a veces uno tiene para resolver este tipo de situaciones. A él les gusta mucho la parte del labio leporino, así que lo que podemos se lo pateamos a él, como quien diría. Pero el tema es que acá nosotros no tenemos el postoperatorio, o sea, el doctor tranquilamente puede operar cualquier patología de ese tipo, ya que es especialista por sobre todo en eso, y todo lo que hace la rama maxilofacial, como te decía yo recién, la mejor consideración a nivel internacional del doctor Serrano, que estuvo en Alemania, estuvo en Francia, estuvo en España, estuvo en México, o sea, el problema es que no tenemos la infraestructura para el postoperatorio de esos niños acá. Entonces por eso se realizan esas cirugías en San Miguel de Tucumán, en un centro que reúne las condiciones para eso. Así es. Bueno, Alberto, pásame la publicidad del Congreso, por favor. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Casualmente la publicidad del Congreso es muy importante saber todo esto
Pero doctores, ya que tenemos la oportunidad de tener dos cirujanos plásticos, quería hacerle algunas preguntas que el público nos hizo. José, no sé si le parece, doctor. Con todo gusto. Como por ejemplo, el síndrome de Polpan. El síndrome polar. El Polan, sí. Contame un poquito. El síndrome de Polan es una descripción que ha realizado más o menos en los años 50, 51, Sí. justamente esta persona. Y es una patología que se da normalmente entre la segunda semana, la quinta semana del embarazo en la mujer, y se refiere a algunas carencias estructurales anatómicas, como es el caso del músculo pectoral, y a veces otras patologías más en el miembro, como puede ser en la mano, en el brazo. Así que esa patología, bueno, el doctor puede explicar de qué manera la resolvemos ocasionalmente. Sí. Yo tengo micrófono. No, lo que yo le quería decir primero, casualmente una de las personas que más experiencia tiene en ese tema es el doctor Lanza, que es el homenajeado también de este congreso, que está en Buenos Aires. Él actualmente, bueno, era profesor mío, fue profesor mío del Hospital Castex en cirugía plástica, el Hospital Eva Perón. Y bueno, creo que es una de las personas que más experiencia tienen sobre este tema, en la falta de un músculo, y que bueno, tiene su complejidad para resolverse quirúrgicamente, y hay que estar adiestrado al respecto. Por ahí a la gente le interesa saber más o menos cómo se hace. Bueno, se hace a través de colgajos. En este caso, por ejemplo, se saca del músculo dorsal con la arteria y la vena correspondiente, se saca un pedazo, vamos a hablar así conscientemente, Caseramente, para entenderlo, que va entre los 8 a los 16 centímetros, siempre menos de 16, porque si no se necrosa. Y el ancho también depende de la vascularización, pero no suelen ser tan anchos, y eso se lo pasa por debajo de la línea axilar, y se lo puede meter debajo para intentar suplir ese hundimiento que tiene la persona, ese defecto. También se lo puede hacer con prótesis de silicona, se saca el molde, el doctor es experto en eso. Se saca un molde y se lo pone, entonces se estabiliza un poco el aspecto anatómico del tórax. Se compensa. Y si no, hoy en día se está usando muchísimo la lipotransferencia, como alternativa. Sí, se saca grasa de un lado a través de un mecanismo de aspiración y se coloca en la zona, se rellena. Para devolver el aspecto, siempre teniendo en cuenta, como uno le explica a la gente, que de lo que vos colocás, un 50% puede llegar a absorberse de esa grasa. Entonces a veces ponemos un poquito de más para ya esperando que eso ocurra. A veces ocurre que se absorbe el 60%, pero normalmente es un 50% lo que se absorbe. O sea, y escúchame, doctor, a usted le voy a preguntar porque José lo tengo todos los días. Verdad. En las glándulas mamarias, ¿entiendes? O sea, ¿qué tipo de implante se usa y qué duración tienen esos implantes? Bueno, ha habido toda una revisión en los últimos años, en los últimos 10 años, sobre el tema de implantes mamarios. Eso depende en general de la preferencia del cirujano, pero puedo decir que se utilizan implantes que pueden ser lisos o rugosos. Algunos utilizan implantes con poliuretano también. En general, la actual tendencia es que hasta hace un tiempo estos implantes podían llegar a durar 10 años. Todo dependía de si se formaba cápsula, si no se formaba cápsula, porque el organismo rechaza contra un cuerpo extraño. Eso es un cuerpo extraño. Y lo que se ha buscado es que sea lo más parecido estructuralmente, aunque bien es de silicona, a la estructura anatómica normal, o sea, una mama, digamos, normal. En general, estos implantes solía tener una duración de 10 años y tienen, digamos, las distintas empresas ofrecen distintas, llamémosle,
Material. Sí, en donde si se produce el proceso capsular, porque el proceso capsular es la reacción del organismo contra el implante, contra el cuerpo extraño, las empresas se hacen cargo de renovar ese implante en forma gratuita, en general. Después hay muchas particularidades al respecto, sobre todo algunas de las cosas que se tienen que tener en cuenta sobre el carcinoma de células gigantes, que es un tema que es de reciente aparición, pero que está en relación a algún tipo de prótesis. Por eso hay que hablarlo bien con su cirujano. José, digamos, está cambiando el modo de ver la cirugía plástica también, ¿no? Me parece, porque digamos antes era algo, digamos, que parecía para un determinado sector social, pero sin embargo hoy ya la cirugía reparadora es otro tipo de visión, me parece. Bueno, en buena hora que esto se esté dando, porque en realidad los necesitados son los pacientes. Evidentemente que los costos son elevados porque vos tenés una prótesis y suponte, por decir un número, $1.000, $1.100, $1.200, y resulta mucho. Aparte, hoy en día te vas a un sanatorio y es particular, entonces tenés otro gasto y eso encarece. Entonces eso es lo que hace y da la particularidad de que no todo el mundo puede acceder a ese tipo de artilugios externos para mejorar su anatomía estructural. No, pero cuando es oncológica o cuando es para devolver, digamos, claro, porque alguien ha sido operado de un tumor de mama y le han sacado un pecho, como se dice habitualmente, las obras sociales cubren ese tipo de práctica. Lo mismo que en pacientes que eran obesos, hoy se sabe que la obesidad es una enfermedad. Entonces, bueno, en control con su dietista, en control con su médico endocrinólogo, etcétera, realiza el tratamiento, el descenso del peso y, lógicamente, queda una secuela. Entonces, esa secuela implica muchas veces resolver cuestiones de colgajos grasos, pero también internos. A veces hay hernias, a veces hay que se llama diastasis y separación de los músculos y reforzar todo eso. Los cirujanos plásticos somos previamente cirujanos generales. Claro. Obligatoriamente somos cirujanos. Antes también podían ser traumatólogos. Somos obligatoriamente cirujanos generales, o sea, conocemos la pared, hemos operado vesícula, hemos operado de todo, y a su vez, subespecializamos en este tipo de cirugía. Claro. Eso es importante saber también, ¿no? O sea, primero son cirujanos y después son cirujanos plásticos. Sí, ocurre que la gente cree que uno lo único que hace es poner botox, hacer ácido hialurónico o hacer nariz, lifting, párpados, pero nosotros ocupamos mucho la parte reparadora, la parte maxilofacial, por ejemplo, acá el doctor Serrano, todo lo que sea fracturas de cara, o a veces paciente que le falta un pedazo de calota encefálica, claro. Se busca el modo y tenemos los artilugios como para devolverle, por ejemplo, y tapar el cerebro, o sea. Sí. Exactamente. Entonces, también el paciente quemado que ha quedado con secuelas, ya sea en los brazos, en la cara, o, a ver, hoy en día, yo fui médico de planta del Hospital de Quemado en Buenos Aires hace muchos años, y hasta que uno no afronta la patología de esa manera, tete a tete con el paciente, realmente un paciente desesperado, un paciente con quemaduras graves, muchas veces desmerece la patología. Y el quemado tiene dos cosas. El paciente con quemaduras tiene su problema de la piel y su problema interno. Interno donde se altera todo lo que se llama el metabolismo, todas las funciones del cuerpo se alteran. Y el otro gran tema es el dolor. Entonces, hoy no se concibe tratar realizar las curaciones de un quemado sin anestesia. Hoy en día prácticamente un paciente, el dolor va a depender de cada uno, porque el dolor depende de la tolerancia de cada uno, en principio, el umbral de tolerancia. Pero en general sabemos que las quemaduras duelen mucho, entonces somos, digamos, partidarios de llevar el paciente al quirófano y realizar las curaciones. El quirófano es una sedación, el paciente no es una anestesia profunda, es una sedación, pero se puede hacer correctamente y conforme a protocolo. Muy bien, doctor, eso es importantísimo. Vos recién, José, contame un poquito, hablaste del botox, contarle a la gente, porque también de eso me preguntaron, ¿me entendés?
Y aprovecho ya que los tengo los dos acá. Bueno, existe una gran confusión por la gente porque a veces vienen algunos y dicen, quiero que me ponga botox en los labios, quiero que me ponga botox acá, allá, quiero que me ponga botox en el pómulo para que levante. Bueno, el botox es un nombre comercial. La droga es el clostridium botulínico, de lo que antes producía el botulismo, Claro, que el te botulismo. mataba. Y ya. Se le saca la parte esa mala y queda la parte que relaja los músculos, nada más. Antes te morías de esto, bueno, ahora se le sacó la parte que te mataba. Claro. Entonces, uno coloca en ciertas zonas del cuerpo, donde están las raíces nerviosas y demás, para que se paralice el músculo. Entonces, suponte la frente, mira, yo tengo muchas arrugas. Haces así, haces así y se arruga esto. Entonces, nosotros hacemos acá aplicaciones a donde corresponda y al músculo que corresponda, o las patitas de gallo que le llaman a la gente acá al costado. Entonces, vos perdés la actividad muscular para contraer esa región. Entonces, obviamente, no vas a tener arruga y queda lisito. Ahora, el ácido hialurónico y otros productos de relleno, como por ejemplo hidroxiapatita, etcétera, etcétera, son productos de relleno, o sea que vos pones, por ejemplo, en el pómulo y pones una cierta cantidad para elevar eso, o el labio para aumentar el volumen del labio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Botox no rellena nada, solo paraliza los músculos. Y previene un poquito las arrugas. Por eso, al paralizar Toxina los músculos botulínica. no hay Sí. arruga. Entonces, La toxina botulínica. de eso se trata. Sí, existe una gran confusión porque la gente cree que eso rellena y no rellena Claro, nada. No, claro. no, O sea, el nada. botox lo que hace es relajar. Es más, si vos ves lo que se pone, el frasquito trae 1 centímetro. Claro, es una pequeñez. Bueno, con Va esta diluido. pequeñez vos lo dejas. Ah, y va hinchado. diluido. Va diluido, sí. Sí, sí, lo diluís y el paciente queda. Sí, el efecto dura 6 meses aproximadamente. Es interesante. Lo que sí hay que tener cuidado que hay muchas enfermedades que pueden estar contraindicado el uso de toxina botulínica. Entonces, por eso tiene que ser con un profesional calificado. Sí, nosotros vemos demasiadas complicaciones, pacientes que no pueden cerrar los ojos porque produce una parálisis. Claro. Caída del párpado. Caída del párpado, Claro. espífora, o sea que... ¿Y eso se debe Lagrimeo. a la gran cantidad, el exceso de la cantidad? ¿O qué? No. Es una complicación que puede ocurrir cuando uno coloca eso, pero obviamente que en manos de gente que tiene las condiciones, ¿verdad? Que está capacitado para eso y que anatómicamente sabe un poquito más que el otro, aún así puede ocurrir, No puede pero ocurrir. digamos se minimiza en extremo esa posibilidad. Por ejemplo, John, siempre hablamos de lo mismo con vos, o sea, todos van a hacerse relleno, ya que hablamos del ácido hialurónico, pero nadie le dice al paciente, mira, yo te relleno la nariz, no hay problema, pero existe una posibilidad que si eso migra al ojo, quede ciego. Sí. Claro. Hay casos, Aumentó hay casos, un 500%, Sí. un 500% la patología ocular, en este caso la ceguera, parcial o total, en pacientes que se le hizo rellenos faciales. Sí, hay que tener mucho Lo que pasa es que en cuidado. el rostro las venas no tienen válvula. Entonces cuando entra algo a la vena, directamente va al ojo. Directamente. Entonces el paciente tiene que conocer eso y te firma. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, como existe en la Argentina la factibilidad de que vos te vas a cualquier lugar, lo compras, te venden y cualquiera coloca, bueno, la gente no sabe eso. ¿Y por qué no lo sabe la gente que se coloca? Porque el que lo coloca tampoco tiene idea. Claro, claro. Por eso yo le digo a la gente que vaya a un especialista, no necesariamente a uno, a cualquiera, pero que sea especialista. Claro, claro. Y que estemos, Porque que no para se- eso estudió tantos años la anatomía, disecciones cadavéricas y demás. Y aún así, uno tiene demasiado miedo cuando hace este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, y hay que tener el antídoto, que es la hialuronidasa, que es Exactamente. otro tema, que cuando se hace este tipo de prácticas siempre el profesional tiene que tener a mano la hialuronidasa, porque si el tejido se pone muy pálido y demás, por eso tiene que ser gente calificada la que haga, digamos, este tipo La de cosas. hialuronidasa, para explicarle a la gente y entiendan, es un antídoto contra eso. Contra el ácido ¿Sí? Es hialurónico. una enzima que La destroza. lo Lo destroza. destruye. Claro, pero no siempre la hialuronidasa entra a donde va el ácido hialurónico. Claro, claro, Ese es el problema. claro. O sea, nosotros lo más frecuente que vemos que son necrosis de nariz, necrosis de labio, entonces vos le ponés en la zona la hialuronidasa, le pinchás varias veces y bueno, tiende a salir de ese cuadro. Pero ¿cómo haces cuando entra el ojo? Claro, cuando ya no- Tenés que empezar a buscar el vasito ese, si le pones en otro vasito causas otras complicaciones. Así que
Bueno, en castellano básico, no hay que joder con eso. No se hagan colocar con cualquiera, vayan al especialista, exacto. porque después es tarde. No queremos meter miedo a nadie, pero Es que deben tener miedo. El problema es que a la gente le dice, no tengan miedo. No, tienen que tener miedo. Nosotros nos dedicamos a eso y nosotros tenemos miedo, que somos los que lo hacemos cotidianamente. Imagínate un tipo que no tiene idea. El problema es que el que no tiene idea no se preocupa porque no sabe. Y tiene la suerte de que a veces no le ocurre nada. Entonces la gente debe tener miedo ante este tipo de actividades, porque no deja de ser una actividad quirúrgica. Se hace con cualquiera. Y aparte del rostro, pero llamarle la zona que sea. Pero bueno, Está bien. desde ya tengo terror de la hialuronidasa. no, eso te salva. El ácido hialurónico es uno de los problemas. Y la liposucción, eso le quería preguntar, porque también nos preguntan mucho sobre ese tema y ya volvemos al Congreso. Perdónenme los cambios de tema, pero quería aprovecharlo porque ya que estaba acá. La liposucción, primero, hay que decir que no es un método de adelgazamiento. Porque dice, doctor, estoy con sobrepeso, hágame una liposucción. No es un método de adelgazamiento. Es un método que va a corregir, o se pueden corregir, o se intenta corregir, algunos defectos del cuerpo, que puede ir acompañada con una dermolipectomía o puede hacerse en forma aislada. En pacientes que muchas veces tienen alguna pancita y no tienen indicación quirúrgica, o tienen los flancos o lo que fuera, los rollitos como se dice habitualmente, se puede utilizar la liposucción muy bien, también con los debidos cuidados. En general, no voy a hablar de técnica de liposucción, pero se trabaja a baja presión, a media atmósfera específicamente, y demás, con una serie de cuidados que me parece que son las que forman la regla de ese tipo de procedimiento. Bueno, chicos, me esperan un segundo, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con saludablemente. Aprende salud cada día. Vivir bien es lo natural, no solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva